Continuando con el capítulo de gases, en esta ocasión estudiaremos la ley de Boyle. Esta ley indica que bajo condiciones del número de moles constantes, es decir, que no existe fuga de gas ni tampoco el añadido del mismo en el recipiente, y bajo condiciones de temperatura constante, el comportamiento de los gases obedece a una ecuación, la misma que desarrollaremos enseguida. Como se puede observar, se tiene un sistema gaseoso confinado en un recipiente mediante un émbolo móvil de peso despreciable. El movimiento del émbolo se ve influenciado por la presión externa que se ejerce sobre el gas. La ley de Boyle indica que cuando se hace mayor presión sobre un gas, el gas disminuye su volumen, como se puede observar. Es decir, que a mayor presión, menor volumen. Para formalizar este proceso, anotaremos la proporcionalidad que representan estas variables. Como dijimos anteriormente, la presión es inversamente proporcional al volumen, es decir, a mayor presión, menor volumen, o a menor presión, mayor volumen. Esta expresión la podemos expresar en la siguiente proporcionalidad, donde la presión es directamente proporcional a la inversa del volumen. Y reemplazando esta proporcionalidad para tener una ecuación con el signo de igualdad, tendríamos lo siguiente: la presión es igual a una constante multiplicada por 1 dividido sobre el volumen. Reordenando la ecuación tenemos que el volumen pasa a multiplicar a este lado y tenemos lo siguiente: la presión por el volumen es igual a una constante. Por lo que multiplicamos la presión 1 por el volumen 1 y este es igual a un valor constante. Si nosotros hacemos variar las condiciones, es decir, incrementamos la presión y el volumen disminuye, para este estado lo propio podemos aplicar la ley de Boyle. El producto de la presión con el volumen, siendo el resultado del mismo un valor constante. La ley de Boyle nos indica que tanto para este estado como para este otro, el producto de la presión por el volumen nos da el mismo valor constante. Por lo tanto, es posible igualar esta expresión con esta otra. Tendríamos lo siguiente: presión 1 multiplicado por el volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. A continuación trabajaremos con un ejemplo para reforzar el conocimiento adquirido de la parte teórica de la ley de Boyle. El problema dice lo siguiente: el volumen de un gas es de 5,80 litros. Esto medido a una atmósfera de presión. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen cambia a 9,65 litros? Entre paréntesis nos indica que la temperatura permanece constante. Por un lado tenemos la condición de temperatura constante y por el otro podemos suponer que no existe fuga de gas ni un añadido del mismo en estos recipientes, es decir, el número de moles constante. Entonces, primeramente, hacemos el registro de los datos y observamos lo siguiente. Acá nos indica que se tiene el volumen de 5,8 litros medido a esta presión. Es decir, tenemos acá el gas encerrado, bajo una presión y bajo un volumen determinado. Anotamos entonces la presión 1 es igual a 1,00 atmósferas y el volumen del estado 1 es de 5,80 litros.
A continuación nos indica que hallemos la presión cuando el volumen cambia a 9,65 litros, es decir, que hay un incremento desde 5,80 litros hasta 9,65 litros, tal como se puede observar en la figura. Entonces registramos el nuevo volumen que le corresponde al estado 2 y anotamos que el volumen 2 es igual a 9,65 litros. Y este le corresponde a un valor de presión, el cual nos piden que hallemos. Entonces, la presión que le corresponde a este volumen es nuestra incógnita. Para resolver el problema, buscamos una ecuación que relacione los datos con las incógnitas y que le corresponda al proceso. Bajo estas condiciones, podemos observar que es posible utilizar la ecuación de la ley de Boyle. Anotamos primeramente la ecuación de Boyle: presión 1 multiplicado por el volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Para hallar la presión 2 se requiere de la presión 1. Como podemos observar, es un dato que contamos. También se requiere del volumen 1, que es el otro dato que nos dan en el problema. Y por último, el volumen 2. Del mismo modo, se tiene el valor del volumen 2, por lo tanto, despejamos de la ecuación la presión 2. En este caso, la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Reemplazamos los valores. La presión 1 es equivalente a 1,00 atmósferas. Multiplicamos por el volumen 1, equivalente a 5,80 litros. Y esto lo dividimos entre el volumen 2, que es igual a 9,65 litros. Simplificamos los litros y tenemos como resultado la unidad en atmósferas, dando como resultado 0,601 atmósferas. Anotamos nuevamente 0,601 atmósferas y multiplicamos por un factor de conversión que nos ayudará a convertir de atmósferas a milímetros de mercurio, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Simplificamos las atmósferas y tenemos como resultado 457 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión final correspondiente a este volumen es igual a este valor. Invitamos a ver el siguiente video para la resolución del siguiente ejercicio relacionado a la ley de Boyle.